En el lujo silencioso de Polanco, donde las fortunas se protegen con muros altos y sonrisas fingidas, una mujer humilde estaba a punto de desatar una tormenta. Elena Gutiérrez, con el uniforme impecable que la hacía invisible, escuchó la frase que congelaría la sangre de cualquiera. Con unas semanas más de esta dosis, la vieja quedará incapacitada y toda la lana será nuestra antes de la boda. La voz era dulce, pero las palabras eran veneno puro y venían de la futura señora de la casa. La escena era un contraste doloroso. Afuera, en la sala, el joven empresario Alejandro de la Fuente celebraba su compromiso con la deslumbrante Sofía Montenegro, mientras que en la biblioteca Elena escuchaba cómo esa misma mujer planeaba destruir a la matriarca de la familia, doña Isabel, el brillo de los anillos de diamantes contra la oscuridad de la traición. Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo por su trabajo y una rabia profunda por la injusticia contra la anciana. Sabía que si hablaba, perdería el único sustento que tenía. Sería su palabra contra la de la prometida de un millonario. ¿Quién le creería a una simple empleada? Pero el rostro amable de doña Isabel, sus ojos que se nublaban día tras día, le pesaban más que el miedo. Elena se aferró a su trapo de limpieza, su corazón latiendo con fuerza. No podía quedarse callada. Tenía que hacer algo, aunque le costara todo. Pero nadie, absolutamente nadie en esa mansión opulenta, imaginaba la verdad que Elena estaba a punto de descubrir, ni la tormenta que desataría en la iglesia más exclusiva de San Ángel. Lo que parecía ser el final de una mujer indefensa era en realidad el comienzo de la caída de una maestra del engaño. Antes de continuar con esta impactante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte y saber hasta dónde llega esta historia de valor y justicia. La mansión de la Fuente, en el corazón de Polanco, era un mundo en sí misma. El aire olía a cera fina, a café importado y al perfume caro de Sofía Montenegro, un aroma que se mezclaba extrañamente con el olor a desinfectante que Elena usaba para mantener los pisos de mármol relucientes. Era un palacio de silencio y apariencias, donde la riqueza se medía por el grosor de las alfombras persas y la frialdad de las miradas. Elena Gutiérrez se movía por esos pasillos como una sombra, un fantasma con uniforme. Elena era de Hidalgo, una mujer cuya piel estaba marcada por un sol que no era el de los jardines de Polanco, sino el del campo. Sus manos, aunque ahora dedicadas a la limpieza, guardaban la memoria de la tierra. Sus ojos oscuros habían visto más verdad en la vida que la mayoría de los invitados que pasaban por esa casa. Era callada, sí, pero su silencio era de observación. Respetaba a doña Isabel, la matriarca, con una lealtad que iba más allá de su salario. En cambio, Sofía Montenegro era todo brillo y artificio. Su belleza era tan afilada como sus tacones. Había llegado a la vida de Alejandro de la Fuente como un relámpago, deslumbrándolo por completo. Alejandro, un hombre bueno pero cegado por los negocios y esa pasión arrolladora, no veía la calculadora detrás de la sonrisa de su prometida. Creía genuinamente que su madre, doña Isabel, simplemente estaba perdiendo la lucidez debido a la edad, tal como Sofía se lo repetía cada día. La injusticia ocurría a plena vista, pero disfrazada de cuidado. Elena comenzó a notar la rutina siniestra. Sofía siempre insistía en preparar personalmente el té de la tarde para su futura suegra. «Es nuestro momentito, ¿verdad, Isabel?», decía Sofía con una voz melosa frente a Alejandro. Pero cuando él se iba, el tono cambiaba. «Ándele, doña, tómese su medicina. No querrá que Alejandro la vea haciendo uno de sus berrinches». Una tarde, Elena recogía la bandeja del cuarto de doña Isabel. La anciana, normalmente una mujer fuerte y de carácter, estaba adormilada. Sus ojos apenas enfocaban. No es mi medicina, Elena», susurró con dificultad, señalando un frasquito color ámbar que Sofía había dejado sobre la mesa de plata. Esta me duerme el alma». Elena sintió un escalofrío. Miró el frasco. El nombre del doctor era uno que no reconocía de las recetas habituales de la señora. Sofía entró en ese momento. Su sonrisa desapareció al ver a Elena mirando el frasco. «¿Qué tanto miras, gata? ¿Acaso sabes leer?», le espetó con desprecio.
Elena bajó la mirada, pero no antes de memorizar el nombre del medicamento. Solo recogía la bandeja, señorita Sofía. Sofía se rió, una risa corta y fría. Pues recoge y lárgate. Y ni una palabra de esto a nadie. Bien sabes lo fácil que es conseguir a alguien que sí sepa cuál es su lugar. Esa amenaza fue el primer golpe. La humillación no fue solo el insulto, fue la crueldad con la que trataba a la anciana y la impunidad con la que actuaba, protegida por su belleza y el amor ciego de Alejandro. Elena apretó los labios, sintiendo la indignación arder en su pecho. Ese día, el miedo a perder su trabajo comenzó a ser más pequeño que la necesidad de hacer justicia. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Te habrías arriesgado a perderlo todo por defender a alguien indefenso? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. El tiempo corría en contra de Elena y de doña Isabel. La boda, fijada para dentro de apenas 2 semanas en la histórica parroquia de San Jacinto, no era solo una celebración, era la fecha límite para el desastre. Elena lo había escuchado en aquella llamada. Control total de los activos antes del matrimonio. Cada día que pasaba, Sofía Montenegro estaba más cerca de conseguir la interdicción legal de la matriarca y de vaciar las cuentas de la familia. El tiempo era un enemigo que avanzaba implacable. Lo que estaba en juego era aterradoramente claro. No se trataba solamente de la inmensa fortuna de la fuente, de los millones de pesos en bancos y propiedades, se trataba de la vida y la cordura de doña Isabel. Elena veía cómo la anciana se apagaba. Sus ojos, antes llenos de autoridad, ahora se perdían en una neblina química. Si Sofía tenía éxito, doña Isabel sería declarada legalmente incompetente y probablemente enviada a una casa de reposo de lujo, un exilio dorado del que jamás regresaría. Para Elena el riesgo era inmediato y personal. Si Sofía descubría la más mínima sospecha, no solo la despediría, cumpliría su amenaza de acusarla de robo. En una ciudad como la Ciudad de México, perder esa chamba era devastador. Significaba no poder enviar dinero a su familia en Hidalgo. Significaba quedarse sola y sin sustento. Era su palabra, la de una empleada invisible, contra la de la futura señora de la casa. Un movimiento en falso y estaría acabada. Y luego estaba el propio Alejandro, el hombre que caminaba ciego por su propia casa. Estaba a punto de entregar su vida, su confianza y el legado de sus abuelos a la mujer que estaba fríamente envenenando a su madre. La urgencia era doble. Había que salvar a doña Isabel de la prisión química y a Alejandro de la ruina total, de un error que le costaría el apellido, la honra y cada centavo que poseía. La presión se disparó cuando Elena, mientras limpiaba el pasillo superior, vio a Sofía recibir a un notario público en la mansión, en un horario en que sabía que Alejandro estaba en sus oficinas en Santa Fe. Los vio en la biblioteca, la misma biblioteca, revisando gruesos documentos legales. No eran los preparativos de la boda, eran los movimientos finales del golpe. Elena supo entonces que no tenía semanas, tenía días, quizás horas, para detener la catástrofe. Elena sabía que el tiempo se agotaba y que las palabras no bastaban. Decidió arriesgarlo todo. Esperó a que Alejandro regresara de su oficina en Santa Fe, encontrándolo solo en el recibidor mientras se aflojaba la corbata. «Señor Alejandro», dijo con voz temblorosa pero firme, «con todo respeto, necesito hablarle de algo muy grave sobre la salud de su madre. No es lo que la señorita Sofía dice». Antes de que Alejandro, con el ceño fruncido por la preocupación, pudiera responder, la voz de Sofía cortó el aire desde lo alto de la escalera de mármol. «¿Grave? ¿Qué puede ser tan grave, Elena? ¿Que se te rompió un jarrón de la dinastía Ming?» Bajó lentamente, su bata de seda arrastrándose, colocando una mano posesiva sobre el hombro de su prometido. «Mi amor, no dejes que te moleste con tonterías del servicio. Está cansado». «No, señorita. Es sobre los medicamentos de la señora», se insistió Elena, dando un paso al frente. Sofía la fulminó con la mirada, y su voz se volvió hielo puro. «Ya basta. ¿Sabes qué creo, Alejandro? Que la he visto merodeando cerca de la caja fuerte de tu estudio. Quizás lo grave es que quiere un aumento, o que la descubrí intentando robar». La acusación quedó flotando en el aire opulento, venenosa y letal. El rostro de Alejandro se endureció, no contra Sofía, sino en confusión hacia Elena.
La duda era visible. Elena, retírate, por favor. Hablaremos mañana. Elena se retiró sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. La humillación era total. No solo no le creyeron, sino que ahora era una ladrona en potencia. Esa noche, en su pequeño cuarto, miró sus manos. Eran manos honestas. No podía rendirse. No por ella, sino por doña Isabel. Si no podía usar palabras, usaría pruebas. A la mañana siguiente, cambió su estrategia. Comenzó a hurgar discretamente en la basura personal de la habitación de Sofía después de que la otra empleada limpiara. Y allí, en el fondo, envuelto en un pañuelo facial con restos de lápiz labial caro, encontró el primer frasco de vidrio ámbar. Era el mismo que vio en el cuarto de doña Isabel. Lo guardó bajo su uniforme, su corazón latiendo como un tambor de guerra. El siguiente paso era más difícil: contactar ayuda externa. Esperó el momento oportuno. Sofía había salido a una prueba de vestido de novia en Masaryk. Alejandro estaba en una junta importante. Elena entró al cuarto de doña Isabel. La anciana estaba despierta, pero visiblemente sedada. Elena le dio un vaso de agua limpia, un poco de agua sin medicina. Doña Isabel, soy Elena. Necesito que me escuche. La están lastimando. Necesito un nombre. Los ojos de la anciana parecieron enfocar por un segundo una chispa de la mujer que solía ser. La niebla se disipó por un instante. Con una mano temblorosa, doña Isabel señaló un cajón de su buró. Adentro había una vieja agenda de piel. Mendoza, susurró con un hilo de voz. Licenciado Javier Mendoza, mi abogado, de confianza. No le digas a Alejandro, llama, él sabe. Elena tomó una foto de la tarjeta de presentación con su sencillo celular. Era su única esperanza. Usando sus pocos minutos de descanso, desde un teléfono público en la calle, lejos de las cámaras de la mansión, marcó el número. Licenciado Mendoza, mi nombre es Elena Gutiérrez. Trabajo en casa de doña Isabel de la Fuente. Su vida corre peligro y están robando a la familia. La voz al otro lado fue escéptica al principio. ¿Una empleada? ¿Una acusación tan grave? Pero la seriedad y los detalles que Elena proporcionó sobre los medicamentos convencieron al abogado. Véame mañana, en mi oficina en la colonia Roma. No venga con uniforme, traiga lo que tenga. El licenciado Mendoza era un hombre de la vieja guarda, leal a doña Isabel desde hacía décadas, y ya sospechaba de las intenciones de Sofía. Durante los siguientes 3 días, Elena vivió una doble vida. De día, era la empleada sumisa y eficiente. De noche, era una detective. Encontró 2 frascos más, vacíos, descartados de la misma manera. Fotografió los frascos. Anotó las horas en que Sofía administraba el té y los cambios inmediatos en el comportamiento de doña Isabel. El balbuceo, el sueño profundo, la confusión. Entregó todo al licenciado Mendoza en una reunión clandestina. El abogado, un hombre serio y justo, revisó las fotos. Esto es un sedante potente, Elena. No es para la presión alta. Con esto, puedo solicitar un examen toxicológico. Mendoza comenzó su propia investigación. Usted siga cuidando a la señora. Yo moveré mis hilos. Revisaré las cuentas bancarias. La boda es en 5 días, no tenemos tiempo. Mientras Mendoza investigaba, Elena hizo algo aún más arriesgado. Empezó a cambiar el contenido del té de doña Isabel. Cuando Sofía se lo entregaba, Elena fingía ayudar a la anciana a sentarse y en un movimiento rápido cambiaba la taza por otra de té de manzanilla simple que llevaba escondida. Guardaba la taza envenenada como prueba. Era un juego peligroso. Sofía sintió que algo cambiaba. Doña Isabel parecía estar un poco más lúcida y Elena estaba demasiado callada. Alejandro, querido, dijo una noche en la cena, esa muchacha Elena me da mala espina. Se la pasa fisgoneando. Creo que deberíamos dejarla ir. Mañana mismo. Le damos su liquidación y que se vaya. Alejandro, estresado por la boda, asintió. Está bien, amor. Mañana hablo con ella. Elena escuchó la conversación desde la cocina. Se le heló la sangre. La iban a despedir. Mañana. Era su última noche. La red se cerraba. Tenía las pruebas, pero si la echaban de la casa, ¿cómo podría detener la boda? ¿Cómo salvaría a doña Isabel? Mas nadie podría imaginar que,
Por detrás de aquel uniforme sencillo y esa mirada cansada, había una verdad tan poderosa que haría temblar los cimientos de la iglesia de San Ángel. ¿Y tú? ¿Crees que el dinero puede comprar la justicia o la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz? Cuéntamelo en los comentarios. El día de la boda llegó, bañado por el sol que se filtraba a través de los vitrales centenarios de la parroquia de San Jacinto. El aire estaba cargado con el aroma de miles de rosas blancas y el murmullo de la élite mexicana. Políticos, empresarios y figuras sociales llenaban las bancas de madera labrada. Alejandro de la Fuente, impecable en su jaquet, esperaba en el altar, con una sonrisa nerviosa, pero feliz. A su lado, doña Isabel en silla de ruedas lucía pálida, pero, gracias a los últimos días sin la sedación completa, sus ojos tenían una chispa de alerta que nadie notó. Sofía Montenegro avanzó por el pasillo. Era una visión. Su vestido, valuado en cientos de miles de pesos, brillaba bajo la luz sagrada. Su sonrisa era radiante, la imagen perfecta de la felicidad. Intercambió votos con Alejandro, sus miradas se encontraron y el sacerdote, con voz solemne, llegó al momento culminante. Y ahora, si hay alguien presente que conozca algún impedimento para que esta unión se celebre, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio expectante llenó la iglesia. Algunos invitados tosieron nerviosamente, como es habitual, pero entonces el pesado silencio fue roto. No por una voz, sino por el chirrido de las grandes puertas de roble al fondo de la nave. Todos los rostros, cubiertos de joyas y maquillaje caro, se giraron al mismo tiempo. La música del órgano se detuvo abruptamente. Un hombre de traje gris, de porte serio y maletín en mano, avanzó por el pasillo con paso firme. A su lado, dos hombres con uniformes de paramédicos y, discretamente detrás de ellos, dos oficiales de policía. Era el licenciado Javier Mendoza. La confusión se apoderó de Alejandro. «¿Licenciado qué? ¿Qué significa esto?» Sofía se puso pálida. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron con pánico. Mendoza llegó al altar y, sin dirigirse a la pareja, habló con una voz que resonó en toda la iglesia. «Padre, lamento interrumpir este sacramento, pero mi deber fiduciario me obliga». Abrió su maletín sobre una mesa auxiliar. «Represento a la verdadera dueña de la fortuna de la Fuente, doña Isabel, y tengo pruebas irrefutables de que esta mujer», señaló directamente a Sofía, «ha intentado incapacitarla y ha desviado millones de pesos a cuentas en el extranjero». Sacó el primer documento, una orden judicial para detener la ceremonia. Sacó el segundo, copias de transferencias bancarias a bancos en las Islas Caimán, firmadas con una falsificación de la firma de Alejandro. Sacó el tercero, el informe toxicológico. Y aquí la prueba más vil, el examen de sangre de doña Isabel, que demuestra niveles crónicos de un potente sedante psiquiátrico, administrado sin prescripción médica para simular demencia senil. El shock fue absoluto. Los invitados ahogaron gritos. Alejandro miró los papeles, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y luego a un horror pálido. «¿Sofía? ¿De qué está hablando? Dime que es una mentira». Sofía temblaba, su rostro perfecto ahora contraído por el odio y el miedo. «Es un absurdo. Este viejo está loco. Alejandro, mi amor, no le creas». Pero el golpe final aún no llegaba. Desde detrás del abogado emergió una figura que nadie esperaba ver allí. No llevaba un vestido de gala, sino su sencillo uniforme de trabajo. Era Elena Gutiérrez. Avanzó con la cabeza en alto, sus manos honestas aferradas frente a ella, sus ojos fijos, no en Sofía, sino en Alejandro. «Lo que viene te va a sorprender y cambiará el destino de todos en esa iglesia. Si esta historia ya te atrapó, no olvides dejar tu like y suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes». Lo que Elena está a punto de decir es la pieza que faltaba. Elena Gutiérrez se paró frente a todos. El silencio en la parroquia de San Jacinto era tan denso que se podía cortar. Su voz, clara y firme, resonó sin necesidad de micrófono. «Yo la escuché, señor Alejandro, la noche de su compromiso, en la biblioteca. Escuché a la señorita Sofía planearlo todo por teléfono. Dijo que con unas semanas más de medicina, su mamá quedaría incapacitada».
Continuó su mirada fija en el rostro lívido de Sofía. Y yo la vi. La vi cambiar las medicinas. La vi tratar con crueldad a doña Isabel cuando usted no estaba. La vi desechar los frascos correctos para darle los que la adormecían. Como prueba final, Elena sacó de la bolsa de su uniforme los frascos de vidrio ámbar que había recolectado. Estos son, señor, los saqué de la basura de su cuarto. Son la prueba del veneno que le daba a su propia madre. El murmullo en la iglesia se convirtió en un rugido ahogado de horror. Los invitados, la crema innata de la sociedad, se miraban unos a otros, sus rostros una máscara de asombro. Este era un escándalo que superaba cualquier telenovela. El drama era real, crudo, y estaba sucediendo en el altar más sagrado de San Ángel. Entonces ocurrió el segundo milagro. Doña Isabel de la Fuente, que había estado observando todo con una lucidez recuperada y feroz, comenzó a temblar. No de debilidad, sino de rabia. Puso sus manos en los brazos de la silla de ruedas y con una fuerza que nadie creía que aún poseía, se puso lentamente de pie. Se soltó del brazo de la enfermera que la acompañaba y dio un paso hacia Sofía. «¡Mentirosa!», gritó doña Isabel. Su voz, aunque frágil, cortó el aire. «Tú trataste de matarme, trataste de robarle a mi hijo», señaló a Sofía con un dedo tembloroso. «Me trataste como a un animal, me encerraste en mi propia mente, pero esta mujer», giró su mirada hacia Elena, «esta mujer valiente me salvó». Esa fue la confirmación que Alejandro necesitaba. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Miró a la mujer que amaba, a Sofía, y ya no vio a su novia, sino a un monstruo. «¿Es verdad?», preguntó, su voz rota por la traición. «¿Le hiciste eso a mi madre? ¿Me mentiste todo este tiempo?». Sofía, atrapada sin escapatoria, vio su mundo de lujo y mentiras desmoronarse. El velo de novia no podía ocultar la máscara de codicia que ahora todos veían. Tú no entiendes nada, Alejandro», gritó, su voz volviéndose estridente. «Esa vieja se interponía, y tú eres un débil, merecías ser engañado». En un último acto de desesperación, Sofía agarró la falda de su costoso vestido, se dio la vuelta y trató de correr. Intentó huir del altar, bajar por el pasillo y escapar de la humillación, pero no llegó lejos. Los dos oficiales de policía, que habían permanecido en silencio, avanzaron rápidamente. La detuvieron con firmeza antes de que pudiera dar 5 pasos. Las esposas brillaron bajo la luz de los vitrales y el sonido metálico de su cierre fue el único ruido en la iglesia. La novia de Polanco estaba arrestada, en el altar, frente a todos. La boda terminó antes de empezar. Mientras Sofía Montenegro era escoltada fuera de la iglesia por los oficiales, su velo de diseñador, ahora cubriéndola como un sudario de vergüenza, un silencio atónito permaneció entre los invitados. Alejandro corrió hacia su madre, abrazándola por primera vez en meses con total claridad, mientras doña Isabel lloraba lágrimas de alivio. Sobre el hombro de su madre, sus ojos buscaron a Elena. Ella permanecía quieta, cerca del altar, con la dignidad intacta. Su deber estaba cumplido. Alejandro, con el rostro marcado por el dolor de la traición, pero también por la claridad de la verdad, soltó a su madre y caminó hacia Elena. Frente a toda la alta sociedad de Polanco, frente a los hombres y mujeres más poderosos de México, que ahora eran testigos, él tomó sus manos, esas manos de trabajadora que Sofía tanto había despreciado. «Elena, usted salvó a mi madre. Usted salvó el honor de mi familia. Yo nunca podré pagarle lo que hizo». Elena apenas asintió, humilde como siempre. Y entonces algo inédito sucedió. Un invitado en la primera banca, un viejo empresario amigo de la familia de la Fuente, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento, respetuoso. Luego, otro se unió. En menos de un minuto, toda la iglesia de San Jacinto estaba de pie, ofreciendo una ovación. No era para la novia caída, ni para el novio traicionado. Era para la empleada doméstica que, con su coraje silencioso, había restaurado la justicia. Meses después, la mansión en Polanco respiraba otro aire. Sofía enfrentaba un largo proceso legal. Sus cuentas habían sido congeladas y su reputación hecha cenizas. Doña Isabel, totalmente recuperada y con su antigua fuerza de matriarca, supervisaba sus amados jardines, pero ahora lo hacía del brazo de Elena. Ya no llevaba uniforme.
Elena se había convertido en la administradora de la casa, en la confidente de la señora, tratada con el respeto y el cariño que merece una hija. La gratitud de Alejandro por Elena se había transformado en un respeto profundo y, con el tiempo, en un afecto silencioso y sincero. Él había aprendido de la peor manera a ver más allá de las apariencias. Vio en Elena la integridad que él casi pierde y la fuerza moral que a él le había faltado. El amor que buscó desesperadamente en la belleza artificial y la sofisticación de Sofía lo encontró en la dignidad y el corazón honesto de Elena. La casa, antes fría, comenzó a llenarse de un calor genuino, un hogar redefinido por la verdad. Aquel día, en la iglesia de San Ángel, todos aprendieron una lección poderosa, una que resuena especialmente en los corazones más sabios. La verdadera integridad y el valor moral a menudo residen en aquellos que la sociedad prefiere ignorar. Nunca subestimes el poder de una persona honesta, pues su voz, aunque venga desde la humildad más profunda, tiene la fuerza para derrumbar los imperios construidos sobre la mentira y la codicia. La historia de Elena y doña Isabel nos recuerda que el carácter vale más que cualquier fortuna y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre encuentra la forma de llegar. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leerte y conocer tu reflexión. Si esta historia conmovió tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad, valor y justicia.